Bien. Entonces, vamos a tener este tipo de estructuras, ¿sí? Que van a formar las proteínas. Bien. Bueno, vamos a tener la estructura primaria, ¿sí? Que va a tener una secuencia bastante lineal, ¿sí? Entre estos aminoácidos. ¿Mm? Acá tenemos diferentes tipos de aminoácidos asociados, ¿sí? Que me van a dar una estructura lineal, ¿sí? Después, cuando se enrolla sobre sí mismo, ¿sí? Esta molécula y se asocian entre sí los átomos, ¿sí? Va a sufrir un plegamiento que, por ejemplo, nos va a dar canales, ¿sí? Esto va a permitir eh, transportar sustancias o darnos estructuras en forma de láminas, ¿sí? Bien. Entonces, dependiendo, ¿sí? El tipo de plegamiento que haya en la estructura de, de esta proteína, ¿sí? Va a darme tanto un canal como una lámina. Ya cuando se pliega aún más sobre sí misma, ¿sí? Como acá, ven que este plegamiento sigue siendo como una especie de canal, ¿sí? Se empieza a enrollar sobre sí mismo y a su vez, ¿sí? Se asocia ese plegamiento y va a darnos estructuras globulares, ¿sí? Y después tenemos estructuras cuaternarias, ¿sí? Que, por ejemplo, en este caso tenemos a la hemoglobina, que se asocia a los grupos hemo, que tienen eh, hierro en su interior, ¿sí? O sea que tenemos 4 tipos de proteínas cuaternarias que nos van a dar esta estructura tridimensional, ¿sí? Y que permite justamente, ahí está mi perrito, el transporte, ¿sí? Del oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Asociado a estos grupos que tienen asociado el hierro, ¿sí? Entonces, corresponde a la interacción entre dos o más proteínas formadas por una sola unidad funcional. Bien. Bueno, después tenemos a los lípidos, ¿sí? Que justamente lo que son, ¿sí? Son biomoléculas también formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Pero la estructura que las conforman es diferente, ¿sí? Son insolubles en agua, a diferencia de los hidratos de carbono, que en su mayoría son solubles en agua. Eh, van a tener, perdón, se me fue. Van a tener como función, ¿sí? De reserva de energía a largo plazo y además funciones estructurales, ¿sí? Como por ejemplo van a formar parte de lo que son las membranas celulares, ¿sí? En su mayor parte. Y además hay algunos lípidos que cumplen funciones de mensajeros químicos, ¿sí? Hay muchas hormonas que tienen una base lipídica, como por ejemplo van a ser los estrógenos, la testosterona, la prostaglandina, ¿sí? Todas estas van a tener perdón, la progesterona, ¿sí? Van a tener una base lipídica. Bueno, y las grasas además, ¿sí? Son una gran fuente de energía porque justamente acumulan mucha más energía a largo plazo, con pesos iguales. Lo que pasa es que no todas las células funcionan a partir de lípidos, ¿sí? Las células del cerebro, ¿sí? Necesitan sí o sí glucosa para funcionar. Después las células musculares sí pueden alimentarse a partir de lípidos. Bien,
Acá es lo que nosotros tenemos, lo que denominamos triglicéridos, ¿sí? ¿Por qué triglicéridos? Bueno, porque tenemos acá una glicerina, ¿sí? Que es un alcohol, asociado a 3 colas de ácidos grasos, ¿sí? Esto es una cola de ácido graso. Acá tenemos un carbono, ¿sí? Que se asocia a otro carbono, ¿sí? Estas liñitas hacen referencia a las uniones entre carbonos, ¿sí? Hidrógenos y oxígenos, que está súper reducido, ¿sí? Pero acá en cada esquinita hay un carbono. Esto hace referencia a estas uniones, son uniones covalentes, ¿sí? Entonces, como tenemos 3 cadenas de ácidos grasos, se denomina triglicéridos. Bien. Entonces, los ácidos grasos de los triglicéridos pueden ser saturados o insaturados, dependiendo la cantidad de uniones que tenga el sistema. Si tengan enlaces dobles o simples, ¿sí? Entre esos carbonos, si tenemos enlaces dobles, ¿sí? Van a ser insaturados. Si tenemos que el carbono se une a muchos hidrógenos, vamos a tener enlaces saturados, ¿sí? Los ácidos grasos saturados a temperatura ambiente se muestran como sólidos, ¿sí? Como es el caso de la margarina, la manteca, las grasas de origen animal. ¿Sí? En cambio, los insaturados vamos a tener que, podemos ver este caso, por ejemplo, los aceites, ¿sí? Sigue siendo un lípido, pero está insaturado. Bien. Bueno, los fosfolípidos y los glucolípidos, ¿sí? Los glucolípidos son asociaciones entre un lípido y un hidrato de carbono, y los fosfolípidos, en vez de tener al glicerol solo, lo tenemos asociado a lo que es un grupo fosfato, ¿sí? El grupo fosfato es un fósforo asociado a los átomos de oxígeno, ¿sí? Que se asocian a este glicerol y permiten justamente la formación de ese fosfolípido. En los fosfolípidos, un grupo fosfato se une al armazón de glicerina y los ácidos grasos. Los glucolípidos se unen al armazón eh, con un hidrato de carbono pequeño, ¿sí? Es lo que les contaba hoy. Ambas moléculas tienen una gran importancia en la formación estructural de las células, sobre todo en la membrana citoplasmática. Bien. Después tenemos el colesterol y los esteroides, ¿sí? El colesterol es la base para la formación de numerosas hormonas llamadas esteroideas, como el cortisol y hormonas sexuales. Si bien el colesterol no cuenta con la misma estructura química que los demás lípidos, comparte la cualidad de ser insoluble en agua. El colesterol se fabrica en el hígado a partir de ácidos grasos saturados. Y otra cosa más que les quería contar es que forman parte de la membrana plasmática, ¿sí? En las células animales. Bien. Las ceras, bueno, vamos a ver la función nada más, ¿sí? Tienen función estructural, ¿sí? Permiten justamente la protección de la piel, pelo, plumas, hojas y frutos. Bien. Después tenemos los ácidos nucleicos, ¿sí? Que seguramente los han nombrado, los han escuchado nombrar, que son el ADN y el ARN. Esos, ¿sí? Son bastante conocidos. Son macromoléculas que contienen la información necesaria para la formación de estructuras proteínicas. Están formados por monómeros llamados nucleótidos. Los nucleótidos están formados por 3 subunidades: un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. ¿Sí? Acá tenemos el grupo fosfato, ¿sí? Un fósforo asociado a 4 oxígenos, ¿sí? Acá tenemos la base nitrogenada, que puede ser timina, guanina, citosina, uracilo, en el caso de eh, un ARN, ¿sí? Y un azúcar, que puede ser desoxirribosa o ribosa, ¿sí? Más allá de que tenga un azúcar en su composición, sigue siendo un nucleótido, ¿sí? Bien, el azúcar puede ser ribosa en el caso del ARN o desoxirribosa en el caso del ADN. Dije ADN antes de ese. Bueno, en el caso del ARN es la ribosa, por eso ARN, ¿sí? Y en el caso del el ADN
vamos a tener la desoxirribosa, por eso la D. Bien, existen 5 bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la guanina, la citosina y el uracilo. El uracilo está presente en el ARN, la timina va a estar presente en el ADN. Bien. Acá nos dice, aunque los componentes químicos del ADN y el ARN son muy parecidos, tienen funciones biológicas muy similares, ¿sí? El ADN va a tener una doble hélice, en cambio el ARN, ¿sí? Va a tener solamente una hebra y va a participar en la copia y transcripción de los mensajes genéticos, ¿sí? Va a ser el que va a llevar la información. Y va a ser el que justamente, como vimos al principio, va a formar y va a participar en la formación de estructuras, ¿sí? Como por ejemplo el ARN ribosómico va a participar en la formación de los ribosomas y el ARN mensajero y el de transferencia justamente van a participar en la fabricación de proteínas, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos las diferencias, ¿sí? Acá tenemos el ARN, que va a tener solamente una hebra, y tenemos el ADN. Bien. El ATP es la moneda de energía del interior de la célula, ¿sí? Es una molécula de energía, ¿sí? Que participa en todos o en la mayoría de los procesos biológicos. Va a ser un nucleótido unido a 2 grupos fosfatos, ¿sí? Y bueno, cuando se rompen los enlaces que hay entre los grupos fosfatos, ¿sí? Se libera la energía para, por ejemplo, realizar la contracción muscular. Bien. Entonces, vamos a tener que entre cada uno de estos enlaces, ¿sí? Entre estos grupos fosfatos, hay energía acumulada, ¿sí? Son enlaces de alta energía. ¿Sí? Mucha energía. Entonces, cuando se rompe esto, ¿sí? Se libera energía que puede iniciar diferentes tipos de procesos celulares. Toda la, todo toda la obtención de hidrato de carbono, proteínas, lípidos que hacemos, es justamente para acumular la energía de esta forma para iniciar procesos en el interior de las células. Cuando pierde, ¿sí? Uno de esos grupos fosfato, la célula queda, esta molécula queda cargada con menos energía, ¿sí? Y después se vuelve a asociar a otro grupo fosfato cuando cuando lo asociamos, ¿sí? A un nuevo grupo fosfato en la respiración celular. Eso lo vamos a ver más adelante de forma más precisa. Bien. Entonces acá yo les voy a dejar un resumen, ¿sí? De las características principales de los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿sí? Qué tipos de hidratos, lípidos y proteínas tenemos, ¿sí? Cuáles son los ejemplos, cuáles son las fuentes, ¿sí? Y los usos que hacemos de estas sustancias orgánicas. Yo les recomiendo que lean, ¿sí? Los capítulos del libro que yo les pasé, que hablan un poco sobre estas sustancias, ¿sí? Es muy ameno ese libro para leerlo. Se los recomiendo mucho. Así que bueno. Bueno, por hoy los libero. Si tienen alguna pregunta. Profe, Sí. ¿va a haber trabajo esta semana que hacer? ¿Obligatorio? ¿Sabes que no me acuerdo? Creo que esta semana no, la 9 sí. Esta semana no. Y esto en el examen, así en el parcial, ¿cómo va a ir? O sea, ¿qué tenemos que Y estudiar? normalmente se pregunta cuáles son las funciones, ¿sí? Eh, cuáles son los monómeros de cada uno. Los lípidos no tienen monómeros, así que no se preocupen por eso. Bueno,
van a ver lo que es metabolismo, ¿sí? Y van a tener que saber que, por ejemplo, los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿sí? Sirven para la obtención de energía, van a haber diferentes vías para la obtención de energía a partir de estas sustancias. Pero bueno, eso quédense tranquilo que lo vamos a ir Esto es como una analizando. introducción. Sí, es Como una una introducción. introducción. Sí. Vean, si no vieron todavía, el videíto ese de biomoléculas que yo les pasé de Ameba Sisters, que les va a venir bien para terminar de entenderlo. Ah, bueno, el que había mandado hace un Sí, par de hace días. bastante, sí, sí. Sí. Para justamente, bueno, se van a reír y van a entender algunas cosas de forma sencilla, ¿sí? La idea es entender bien cuáles son las diferencias entre sí, y no acordarse químicamente exactamente cómo se asocian, ni nada de eso, pero sí cuál es la función de cada uno, qué tipo de átomos los conforman, y eso más que nada. Yo lo que les intento es hacer entender por qué nosotros utilizamos esto, por qué estamos formados de esto y, bueno, por qué nuestras células la utilizan de fuente de energía, porque justamente todas estas sustancias acumulan energía química en su interior. Eh, ¿Se entendió? Ah, y también forman componentes celulares, aparte de eso. Sí, profe. Sí, se Bien, entendió. buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, listo, chicos. Les mando un beso, ¿sí? Cualquier cosa me mandan mensaje por el chat. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, un besito. Chao, chao. 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 Ay, ¿cómo corto?